le dan vacaciones en las primeras semanas. A mí es el que no me dan vacaciones, no mentira, yo descanso. Entonces él estaba por acá, se encuentra hoy mi hijo por acá en la calera. Entonces él nos va a dar la palabra de Dios. No le dije que enseñara, Dios es el que sabe qué es lo que quiere que escuchemos hoy. Entonces así que vete por acá para que pase, hijo. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Alguien dijo, bendecidos y en victoria. Amén, ¿cierto? Pero resulta que muchas veces eso se ha convertido en... No voy a enseñar todavía, ¿sí? Ese no es el tema. Pero muchas veces esa frase se ha convertido en una barrera, en que muchas veces nosotros decimos, no, bien, sí, el pastor, el hermano, pero sabemos que no estamos bien, ¿sí? Entonces es importante muchas veces en una parte personal, ¿sí? Obviamente pues debemos de tener cuidado a quien contamos nuestras situaciones, pero muchas veces es necesario decir estoy pasando una situación difícil, ¿sí? Pero bueno, sabemos que en el que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Y decimos que estamos bien a pesar de las circunstancias. Bueno, como lo dice mi padre, estoy unos días de descanso, pero no en la vida espiritual. La vida espiritual no tiene descanso, no tiene vacaciones, ¿cierto? Pero sí hemos dispuesto una semanita para venir a acompañar a mi padre y a estar con ustedes. Vine en compañía de mi esposa y de mis 2 hijas. Vivir con 3 mujeres es una bendición. Amén. En la casa se hace lo que yo obedezco, ¿sí? Mayoría gana. Pero bueno, quiero que por favor usted disponga su corazón. A veces nosotros venimos cargados de nuestra casa, ¿sí? Quizás usted ha venido porque es un compromiso que tiene primeramente con Dios, con la iglesia y su vida personal, pero a veces venimos de casa recién peleados con la esposa o con los hijos, ¿sí? Quizás usted se levantó un poco enojado, ¿cierto? Vamos para el culto, ¿sí? Hágale que va a ser un culto de bendición y ya forma el problema, ¿sí? Entonces usted viene con ese corazón cargado, con su mente muchas cosas, quizás el negocio, la casa, pero deje eso a un lado, ¿sí? Y vamos a centrar nuestra mente y nuestro corazón en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Tengo 26 años y una de mis grandes, ya no son preocupaciones, ¿sí? Sino que centro mi mente en no centrarme tanto en las cosas cotidianas y tener mi mente en eso, porque eso me impide poder conocer más a Dios, ¿sí? No debemos preocuparnos. El afán y la ansiedad es una de las grandes causas del por qué la iglesia hoy en día no crece. Afanados, turbados, cansados, con muchos quehaceres, pero ustedes han escogido la mejor parte. Amén. Hechos capítulo 6, verso 1 al versículo 7. Hechos capítulo 6, verso 1 al versículo número 7. ¿Estamos allí todos? Espero que usted haya traído su Biblia. Amén. Y su cuaderno. Les felicito por traer un cuaderno para anotar lo que Dios quiere enseñarle, para que usted nunca se le olvide. Leemos bajo la guianza del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Incline su rostro un momento, por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Espíritu Santo, queremos más y más de ti, Señor. Nuestra alma te anhela y tiene sed. El salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? Mi corazón y mi carne te anhelan. Espíritu Santo, seas tú tocando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Necesitamos tanto de ti. Quita todo lo que no es tuyo de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón. Ideales. Y que la gracia, el favor tuyo, Señor, cada día sea en nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Señor, vivir como tú quieres, Padre. Que cada día, Señor, nuestro corazón sea direccionado por ti, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado: ¿y tú de qué lado estás? ¿Cómo titula el tema? ¿Y tú de qué lado estás? Bien sabemos lo que Dios hace en la iglesia primitiva, y me gusta hablar acerca del libro de los Hechos por todo lo que Dios hace con la iglesia, y bien sabemos que es conocida como la iglesia primitiva. Pero hay grandes cosas importantes que nosotros debemos de aprender en este libro de los Hechos, y solamente quiero tocar alguna de esas cosas a través de este tema. Y para nadie es un secreto lo que sucede y lo que pasa a raíz de cuando hay un crecimiento en una iglesia. La palabra de Dios nos enseña o muestra que el número de los discípulos, o sea, de los seguidores o cristianos, lo dice otra versión, había crecido de una manera grande. Y yo quiero que usted, por favor, hoy diga conmigo: visión de multiplicación. Una vez más, diga: visión de multiplicación. Y cuando hay multiplicación, cuando hay crecimiento, empiezan a aparecer ciertas cosas alrededor de la iglesia, alrededor de los creyentes. Y no fue ajeno a la iglesia primitiva que empieza a suceder ciertas cosas normales, suceden en un grupo determinado cuando hay crecimiento, cuando hay mucha gente, cuando las cosas empiezan a avanzar, entonces empiezan a aparecer ciertas cosas. Y es el caso que los griegos y los hebreos, ahorita voy a explicar un poco acerca de eso. Exactamente, los griegos tenían una queja, una murmuración en aquella iglesia. Pero ¿quiénes eran los griegos y quiénes eran los hebreos? Sencillamente, los griegos pertenecientes a la iglesia eran judíos que eran pertenecientes o del tiempo de la diáspora, o sea, los judíos que se habían dispersado por las diferentes regiones o las diferentes ciudades en el proceso de cuando hubo la persecución tiempo atrás,
cuando fueron llevados esclavos, etcétera, etcétera. Entonces muchos judíos fueron dispersados y en ese tiempo gobernaba el imperio romano, el imperio que gobernado por una persona que usted bien sabe que no tenía nada que ver o su prioridad no era Dios, ¿sí? En otro tiempo, cuando haya la oportunidad, hablamos de la historia de la iglesia en el imperio romano, ¿sí? Pero es importante mirar que estos judíos que eran de habla griega, su cultura también había sido desviada del judaísmo y se habían dedicado a poner atención a la cultura griega. Entonces, ¿quiénes eran los griegos? Judíos que se habían dispersado por todo el territorio a raíz de todas las situaciones que vivieron tiempo atrás y que habían llegado a ser seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los hebreos? Pues los hebreos sencillamente eran los que eran pertenecientes desde el principio del linaje, los que eran su descendencia y los que nunca se habían apartado ni nunca habían tenido relación con otras culturas, sino que permanecían 100% en la ley, ¿sí? A diferencia de los griegos, ¿sí? De los que se habían dejado, digámoslo así, contaminar un poco por lo que el imperio en ese momento, lo que los griegos estaban manejando. También se conoce, en otras versiones lo dice, que eran personas de habla griega, ¿sí? Sabían este idioma. Entonces, entendiendo un poco esta parte, vemos que habían dos grupos de personas en una iglesia y un tercero que lo vamos a mirar ahora al final, pero vamos a centrarnos de dos grupos específicos en una iglesia. Primero, el grupo de los griegos. Segundo, el grupo de los hebreos. Ahora usted se imagina, analice un momento, ¿cuáles situaciones pudo vivir la iglesia primitiva en aquella época? Entendiendo algo, ¿sí? Ojo, Cristo, cultura judía y cultura griega. ¿Sí se imagina? Perdonen la expresión, ese revueltijo que había, ¿sí? Pero bien sabemos que lo que predominaba era Cristo, ¿sí? Pero no faltaba el que era 100% judío y que se había convertido al cristianismo, conocido como los judíos mesiánicos, ¿sí? Conocen a Cristo como el Mesías. Pero también habían aquellos que no tenían tanto en cuenta lo que ya ellos eran, o sea, judíos de raíz, sino que se habían dejado contaminar, ¿sí? O con la cultura griega. Entonces, había un sinnúmero de cosas en esa primera iglesia que lo encontramos en ese versículo número 1. Ahora la pregunta es, ¿por qué hubo murmuración? A ver, empezamos a analizar esto. ¿Qué hubo en aquella iglesia? En una iglesia donde había diferentes tipos de cultura o aún de creencia, aunque eran seguidores de Cristo. La norma dice que tanto los hebreos y los griegos que menciona este versículo 1 eran cristianos ya. Pertenecían a la iglesia, ¿sí? Pero tenían en su mente una serie de cosas. A eso yo lo llamo ideas, ¿sí? Aunque yo soy cristiano, tengo mis ideas raras por ahí. Todas mis ideas judías, mis ideas griegas, ¿sí? Pero aparece una murmuración. ¿Y cuántos saben que en la iglesia hoy en día también aparecen murmuraciones? Y eso nos hace pensar que hoy en día la iglesia no está ajena a lo que pueda pasar en sentido a la murmuración, ¿sí? ¿Y qué es la murmuración? Quiero leerles el significado. Obviamente, pues ya usted lo sabe, pero es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, ¿sí? Aunque generalmente se hace de forma desfavorable. Es hablar bien, ojo a esto, o mal de otro, sin que la persona esté presente. Pero mire, algo que me gusta
de esto es, mira la forma en que, ¿quiénes eran los que estaban murmurando de otro? ¿Quiénes? Dice que los griegos estaban murmurando de los hebreos. O sea, un grupo de personas que ya usted sabe quiénes son, estaban murmurando ¿de qué? Y por eso viene el tema, ¿en qué lado estás? Y ya yo creo usted como buen cristiano, no, yo no soy de esos griegos, yo soy un hebreo, ¿sí? Ahorita se va a dar cuenta de algo, ¿sí? Entonces, identificar en qué lugar estoy es tan importante como conocer la realidad de mi vida. Porque usted sabe el texto que dice que la abundancia del corazón hará la boca. Lo que hace usted, lo que dice usted, habla de quién soy en mi corazón. Amén. Identificar el lugar en el cual me encuentro, porque esto nos hace pensar que había una necesidad, claro. MacArthur dice en relación a esto, yo por leer un comentario de él acerca de eso, y MacArthur dice que es inevitable que en una multitud, o sea, hablando de esto, se pase por alto las necesidades de alguno. Y yo sé que usted aquí en la iglesia ha identificado que hay ciertas cosas por hacer. De hecho, mi padre se las ha expresado, falta esto, eso, necesitamos esto y eso. Y hay necesidades, y es porque realmente está habiendo un crecimiento. Cuando hay 5 personas es fácilmente de visitarlos y eso, pero cuando hay 100, 200, se complica el tema. A raíz de una multiplicación sale una necesidad. Entonces, ¿queremos multiplicación? No me entendieron la pregunta. ¿Queremos multiplicación? Tengamos en cuenta que se van a presentar ¿qué? Necesidades. Ahora, a raíz de esas necesidades, usted tiene 2 opciones. La primera, se convierte en un griego en empezar a murmurar y a hablar de esas necesidades. Se convierte en una persona que está ahí para que le respeten sus derechos, ¿sí? Porque es que mire que nos están descuidando. Eso fue la queja de ellos. Se estaban ¿qué? Quejando. Y muchas veces nosotros como iglesia nos quejamos. ¿Cierto que sí? A ver, ¿cuáles son las quejas más concurrentes de la iglesia? Pastor, es que no me visitan, ¿sí? Usted no volvió a mi casa. Usted esto, usted aquello, ¿sí? Se quejan hasta la forma de la chaqueta de cualquier persona, ¿sí? Diferentes necesidades, pero también hay diferentes posiciones en relación a ello. A ver, ¿cuál era la murmuración? ¿De qué estaban hablando? De que las viudas de ellos, o sea, las viudas griegas, aunque eran judías, pero de habla griega y cultura griega, estaban siendo ¿qué? Desatendidas. Desatendidas. Y creo que la mayor necesidad, o una de las grandes necesidades de la iglesia hoy es que falta atención a toda la comunidad, ¿sí? No es extraño que falta atención. Pero no es una necesidad con una intención, no es una necesidad intencional que falta por suplir. No es intencional que quizás hayan cosas, no es intencional. Es a causa del crecimiento que pueda haber. Por eso usted tiene que centrar su vida en esto. Quizás hay cosas, pero no es porque no lo quieran a usted consentir o visitar, no, es por causa de lo que Dios está haciendo. La comunidad judía tenía algo impresionante y era que ellos, las viudas y los huérfanos, los ayudaban. Interesante esto. Las viudas y los huérfanos,
aquellas personas necesitadas. Vemos a una iglesia antes de lo que pasa con Ananías y Zafira. ¿Sabe qué pasó con Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo. Aparecen ciertas personas que vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y las repartían a los más necesitados, ¿sí? A ver, ¿queremos gracia? A mí hábleme de gracia. Bueno, venda lo que tienes, trae a los pies de los apóstoles y vamos a darle a todo el mundo, ¿sí? Ahí sí ya no nos gusta, ¿cierto? Pero su prioridad era ayudar a los necesitados. En este caso, las viudas. Repartir en las mesas significaba, posiblemente, se considera que ellos estaban, los cambistas o aquellas personas encargadas del dinero, eran las que daban la ración diaria. Muchas veces era en plata, muchas veces era en alimento como tal, la provisión. Pero ya no había esas personas que hicieran este trabajo. Mire, mi hermano, hay tanto por hacer, hay mucho por hacer, hay tantas cosas que la iglesia no es que haya olvidado, no, o a veces sí, pero quizás hay tantas cosas por hacer que se nos es difícil suplir todas esas necesidades con 10, con 15 y con 20. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿De qué lado estás? ¿De aquellos que se dedican a murmurar y a quejarse? ¿O aquellos que determinan en su vida empezar a suplir esa necesidad? Reitero, ¿de qué lado estás? ¿De aquellos que miran las cosas que hacen falta y lo único que hacen es quejarse y murmurar? ¿O de aquellos que miran la necesidad y empiezan a suplir esa necesidad? Es algo interesante, iglesia, que nosotros no podemos perder de vista. Tú tienes que determinar en tu vida ser esa persona a la cual suple necesidades, porque hay muchas. Amén. Y no quedarse allá como, ¿sí? Como amo y Señor, ¿sí? Aquí, miren eso, mira acá, mira acá. ¿Qué pasa usted que llega tarde? ¿Sí? Mire, pastor, mire que esto. Y aquí sentadote. No, mi hermano, no sea más un griego. ¿Sí? No sea más de ese tipo de personas. Dice la escritura. Entonces, aparece algo interesante, versículo número 2. ¿Qué aparece? Una respuesta, una solución a esa necesidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que aparece en esta historia? ¿Cuál es la solución a ese problema? Convocaron a la multitud los 12, los apóstoles, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No estaban menospreciando el hecho de ellos servir a las mesas o llevar un plato de comida. No estaban queriendo decir que era menos, sino que ellos tenían una prioridad, la cual Dios les había encomendado a ellos. Ojo a esto. Hay cosas que los apóstoles tenían que hacer, enviadas por Dios. Porque algunos consideran: no, pero para mí eso es un acto de injusticia, es un acto de menosprecio, ayudar a las viudas de los apóstoles. No, ellos ya tenían su tarea. Ellos ya tenían su labor dada por Cristo. Y ellos mismos dicen cuál era la prioridad en ellos, qué era lo que debían de hacer. Dice que nosotros dejemos que la palabra. Que nosotros dejemos la palabra. Porque es imposible que una persona pueda hacer todo solo. Porque mejor dos son dos que uno. ¿Sí?
siempre necesitamos de alguien, de otro. Amén. Siempre es necesario, a raíz de lo que dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero mire, es tan importante lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. A ver, pueden existir varios grupos en la iglesia. Y una de las cosas que Satanás quiso con la iglesia primitiva era tratar de destruirla de muchas maneras. Aparece, usted puede mirar un poco más atrás, aparece, por ejemplo, lo que sucede con Pedro y Juan, ¿sí? Que son perseguidos. Un poquito más atrás, en el capítulo 5, aparece lo de Ananías y Zafira. O sea, empiezan a haber ciertas cosas. Satanás quiere empezar a destruir la iglesia. Y la mayor situación que puede existir, o lo que puede hacer Satanás con la iglesia, es empezar a deteriorarla desde ella misma, desde adentro. Ojo, no es de allá para acá, es de aquí mismo, de entre nosotros. Que nosotros mismos podamos hacernos daño, ¿sí? Los mismos cristianos haciéndose daño. Quizás hacia el pastor, hacia los íntimos, hacia los ministeriales, hacia todos. Pero desde adentro de la misma iglesia empieza a hacerse daño. Y yo creo que para nosotros no es un secreto que muchas veces nosotros hemos sido parte de ese grupo de personas que en vez de ir hacia arriba, en vez de llevar al otro hacia arriba, que es el camino del entendido, ¿cierto? Hemos causado que nuestra iglesia, que nuestra comunidad vaya hacia abajo, ¿sí? Y mire, con el ministerio de alabanza, ¿sí? Yo defiendo mucho al ministerio de alabanza, pero también les doy garrote, ¿sí? Cada uno de los ministerios de la iglesia, usted debe de tener en cuenta que aunque haya necesidad en medio de ellos, no se convierta en una persona que juzgue lo que está pasando, sino que se convierta en una solución. Amén. Varones de buen testimonio, hay que escogerlos. A 7 de buen testimonio, para que puedan suplir esa necesidad. Porque vaya que necesitamos suplir las necesidades de nuestra iglesia. Amén. Pero ¿dónde están esos varones, mujeres que van a suplir esa necesidad? Aquí. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí servimos a Dios en algo? ¿Sí? Quizás más de la mitad o menos de la mitad de los que estamos aquí. Pero decir que todos hacemos algo es complicado. Pero mire, siempre usted y yo tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser parte de la solución. Pregúntele al vecino que está ahí al lado suyo, ¿sí? No va a decir, pastor, es que yo no le hablo, peor todavía, ¿sí? Mire al vecino, dígale, ¿de qué lado estás? Pregúntele, ¿él es un griego? ¿Sí? ¿O eres parte de la solución? A ver, dígale por favor, ¿sí? Que si se le olvidó todo el tema, que no se le olvide eso. ¿De qué parte estás? ¿Sí? Y eso nos confronta, mis hermanos, ¿sí? Eso nos hace mirar un poco más allá. Cuando yo empecé el ministerio, vieron muchos que se opusieron, muchos griegos, ¿sí? Que empezaron a murmurar. Claro, con 17 años, empezar un ministerio, ese peladito, ¿qué va a poder hacer? ¿Sí? Ese muchachito, alguien dijo, eso fue lo que nos trajeron, y dijo un anciano,
¿sí? ¿Usted qué me va a mandar a mí? Eso sí, olvídese, ¿sí? Y a los 2 meses estaba cargando sillas para arriba y para abajo, ¿sí? Mire, muchas veces nos convertimos, no en un estorbo, no, pero sí en piedra de tropiezo, ¿sí? En algo que nos impide. Sigue diciendo la escritura, por favor. Me gusta. Recomendaciones. Claro que eso es otro tema, pero quiero tocarlo. Buscad pues, hermanos, de buen testimonio. Ahora, la segunda parte. Listo, usted identifica en qué lugar quiere estar. Lo que Dios nos enseña a partir de ahora, en un segundo aspecto general, es la forma en que debo de suplir esa necesidad. Primero, buen testimonio. ¿Sabe que, bueno, en la cultura allá en Tierra Caliente, los cristianos decimos que se quitan la camisa y es capaz de agarrarse con otro a puño si es necesario? Sí. Aquí decimos se quita la chaqueta, ¿sí o no? Quita la chaqueta y dice, bueno, vamos a ver quién es quién, pues, ¿sí? Dios desea que tú le sirvas, pero recuerda que usted debe ser una persona de buen testimonio. Amén. Para con los tuyos, para con los de afuera. Esta mañana estábamos orando para que Dios enviara obreros a su mies. Y algo que yo sentía en mi corazón era que la iglesia en su círculo de trabajo ha olvidado algo, que allí debe de ser luz en medio de la oscuridad. A veces usted tiene responsabilidades con su empresa, en lo que haces. Claro, tiene que cumplir un horario, pero lo que nunca debes olvidar es que ahí en ese lugar Dios te ha puesto para que seas luz. Y allí también puedes hacer la obra. Con tu jefe que no es cristiano, está en los desentendidos, es un ateo, mejor dicho. Pero usted allí tiene que dar buen testimonio. Amén. Con el que te ayuda, con el que está ahí al lado suyo, da buen testimonio. Esa es el tipo de personas que Dios desea llamar y escoger. Sé una persona irreprensible. ¿Sabe qué es una persona irreprensible? Una persona que no se le puede acusar de nada. ¿Sí? Irreprensible. También, ¿qué más? Dice la escritura, un varón lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pero ser lleno del Espíritu Santo consta de que tú puedas acercarte a Él en intimidad. Amén. Una relación día a día. Y la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta por cuántas vueltas da usted cantando una canción. La llenura del Espíritu Santo se refleja en el fruto del Espíritu Santo. Algunos lo resumen en una vida de obediencia. Cantas muy bonito, levantas las manos muy bonito, ora de una manera que ora mejor que el pastor, ¿sí? Uy, ese hermano como ora. Pero cuando es confrontado en la realidad, afuera, se le sale el otro yo, ¿sí? Se le sale lo que realmente eres. Porque una de las cosas que usted tiene que cuidarse es vivir de apariencias, ¿sí? Y tú no puedes aparentar que eres lleno del Espíritu Santo. Es complicado. Algunos tratan, ¿sí? No, era que mejor dicho, para que vean que yo sí soy una persona que ora, una persona que estoy metido con Dios. No. En cualquier momento sale a la luz que no eres lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto nos hace ir a adentrarnos un poco más a la presencia de Dios. Los que sirven, los que quizás desean servir, llénese más de la presencia del Espíritu Santo.
Busque más la presencia del Espíritu Santo, porque ese es el tipo de personas que Dios desea para que sirvan a las mesas. Ahora, yo tengo otro tema de aquí que lo llamo, aunque parezca insignificante. Algunos dicen, tanta cosa por poner ahí, servir a unos platos, hay tanta cosa. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Servir a las mesas, pues cualquiera, hasta un niño, venga, usted vaya, llévele esto a la señora allá. No, aún en las cosas que aparentemente son tan pequeñas, necesitamos de hombres y mujeres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Porque usted se imagina servirle un plato de comida a una viuda o a un huérfano, quizás. Mire, vea, jártese eso, no moleste. Yo le he dicho que llegue temprano, ¿sí ve? Aún en esa pequeña acción se necesita un corazón lleno de humildad. Amén. Aún para mover una cámara, ¿sí? Aún para oprimir un botón ahí, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Aún para correr una silla, aún para correr quizás, levantar un telón, ¿sí? Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Aún para cantar, sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que sigue a continuación. Y de sabiduría. Y de sabiduría. Algunos son buenos con la sabiduría humana. La sabiduría me permite accionar de la manera correcta, sin importar lo que me rodea. Accionar conforme a la palabra. Amén. Pero mire, quiero finalizar esa enseñanza con esto. Hoy en día es algo que está dañando la iglesia. Dios me ha permitido estar en varios lugares, ¿sí? A mi corta edad he estado en varios lugares, ¿sí? En 3 lugares, 4 con este que tengo ahora, ¿sí? Estoy en Puerto Pinzón, Boyacá, ¿sí? ¿Cómo es eso, pastor? Pregúntele al hermano José, se llama, y la hermana Yaimir, ¿sí? Eso es una bendición. ¿Sí o no, hermano? Hermanos que fueron a acompañarnos. Es un lugar muy bonito. Es un lugar de campo, ¿sí? Donde usted pone el pie en la calle y ya tiene el pantano aquí, ¿sí? Cuando llueve. Pero es un lugar de... Y Dios con mi familia, mi esposa, nos llevó a aquel lugar, ¿sí? Y es algo que uno nota en las iglesias, de ver tanta necesidad y solamente 2 o 3 poniendo un vaso de agua, ¿sí? Solamente 2 personas son las que ponen el vasito de agua y el resto mirando a qué hora se cae el vasito con agua. De espectadores. Y eso es un reto grande, mi hermano. Amada iglesia, eso es un reto grande para nuestra vida. Que no permitas que tu vida entre en un conformismo tan grande que todo lo que pasa te parece aburridor, te parece absurdo, te parece algo que sencillamente no. ¿Eso para qué? Dicen muchos. Tanta cosa, dicen otros. Pero el llamado de Dios es que cuando hay multiplicación, y mire, vamos a ir un poco más adelante, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se ¿qué? Oiga, Dios no va a dejar de hacer, ¿sí?, lo que corresponde. La iglesia no va a menguar por causa de 2 o 3 que no quieran. A pesar que hubo una situación, hubo una respuesta, hay un resultado importante. ¿Cuál es el resultado? Que siguió habiendo crecimiento,
que aún aquellas personas, doctores de la ley, como lo dice la última parte, sacerdotes, obedecían ¿a quién? A la fe. Eso es algo impresionante, iglesia. Cuando usted y yo hacemos lo que corresponde, sigue habiendo crecimiento. Pastor, y si yo no quiero, pues Dios escoge a otro. Sencillo. Y Dios recompensa la labor de otro. Tengo tantas cosas por decir en mi mente que quizás me salga un poco del tema, pero a veces cometemos errores. ¿Sí? Pastor, ¿y por qué tanta cosa para mí? ¿Sí? Mande a otro, mande a fulano de tal. ¿Sí? Pastor, tantas ocupaciones que yo tengo, ¿y por qué usted me dice a mí? Porque Dios nos necesita desocupados. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo los apóstoles? Uno, por ejemplo, Simón. ¿Qué estaba haciendo Simón? Simón estaba ocupado, ¿sí o no? Pastor, es que yo soy muy ocupado. Bueno, ese es el tipo de personas que Dios necesita. Porque si usted está ocupado, eso quiere decir que usted es una persona responsable. Y está óptimo para el desarrollo de lo que Él quiere. Pero yo creo que aquí no hay ningún desocupado, ¿cierto? Todos hacemos algo. Y eres la persona indicada que Dios tiene para desarrollar su obra. Amén. Entonces nunca diga, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? No. Nunca. ¿Por qué no escogí a otro? Yo le decía yo, ¿por qué no le dice a fulano de tal que venga a ayudarme a llevar sillas? Ay, hijo, hágale usted. Siempre puede haber una queja en nuestros labios a raíz de la obra del Señor. Pero no permitas eso, iglesia. No permitas eso. Vea, me sorprende ver los jovencitos sirviendo al Señor. ¿Sí? Eso es bonito. Cantando al Señor. ¿Sí? Pero debemos llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Llénese del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué sucede con aquellos? Bueno, eso es un tema para una vigilia, sí. Pastor, ¿y qué sucede con aquellos que estamos sirviendo al Señor? Para que usted lo mire en su casa. Mire la vida de Esteban. Esteban es el primero que aparece de los 7 diáconos, se conoce, que fueron escogidos para ese servicio. ¿Y qué pasó con él? Lo apedrearon. O sea que cuando usted sirve al Señor, no espere que le digan, uy, miren esa persona como sirve, ¿sí? Y aquí lo aparezcan, cambien esto y pongan su foto. No, espere que lo apedreen. ¿Sí? Espere que lo apedreen. Pastor, y entonces, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, fue escogido para servir a las viudas. Imagínense. Pero quizás no duró mucho tiempo sirviendo a las viudas. Sí. Quizás duró poco tiempo. Pero dice que en el momento en que Esteban estaba siendo martirizado, apedreado, momento de ser juzgado, el momento de ser rechazado, vituperado, dice que su rostro era como el rostro de ¿quién? De un ángel. Ahora, ¿cuál es el rostro suyo cuando es confrontado? ¿Sí? Parece un ángel pero caído del cielo, mi hermano. ¿Cuál es tu rostro? ¿Sí? ¿Tú qué sirves al Señor? Por eso le digo, hay tantas cosas que son necesarias, mis hermanos, porque es que realmente es algo importante que usted nunca debe de olvidar. Que mi rostro, que mi vida refleje a Dios, a Jesús, a Cristo. Porque lo mira, medio no lo saludaron
y puso ese rostro, cara de amargado, ¿sí? Mantiene amargado, mantiene con una actitud, su rostro refleja tristeza, enojo, amargura, resentimiento, ira, ¿sí? Pero cuando vengan las piedras, como eres lleno del Espíritu Santo, su rostro siempre va a reflejar a Cristo. ¿A cuántos les han tirado piedras? Levanten la mano a ver, ¿a cuántos les han tirado piedra? Bueno, venga. Otra de la pregunta, por favor, sinceros. Porque ahorita viene algo interesante, ¿sí? ¿A cuántos les han tirado piedra? A ver, ¿a cuántos los han vituperado? Levanten la mano, ¿sí? ¿Los han rechazado? ¿Es que usted es esto? Bueno, listo, bajen la mano, la mayoría, gloria a Dios. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántos han tirado piedra? Ay, sí, no. Yo levanto mis manos y mis pies, ¿cierto? ¿De qué lado estás? Cierre su cuaderno, su Biblia, pónganse en pie un momento. Levante sus manos a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Abre tu corazón a Él aún más, por favor. Hay algo especial en esta mañana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Solo abre tu corazón y dile: Padre, aquí estoy. A ver, haz de esta mañana un momento especial, por favor. Que el Espíritu Santo toque tu vida ahí donde estás. Quizás has dicho: Señor, estoy cansado. Quizás has estado en un momento de situación difícil y eso te ha impedido poder servir a Dios. Quizás tienen muchas excusas en tu mente que te rodean. Estás inseguro de lo que Dios ha puesto en tu vida. Pero en esta mañana Dios te ha traído a este lugar para que tú puedas entender que debes de estar en el lugar correcto. De que basta ya con estar solamente mirando, siendo un espectador, sino que Dios te ha escogido, te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Cuando estabas en el vientre de tu madre, dice: Cristo, yo te miré y te escogí para mí, para que me sirvieras. Y que en esa mañana tú puedas comprender que Dios te está llamando, que Él te necesita, que aunque vengan tiempos difíciles, que aunque estás sirviendo, quizás estás pasando por momentos de angustia. Recuerda lo que pasó con Esteban. Recuerda que él fue apedreado, fue muerto, lo mataron, pero su rostro reflejado, su rostro era como el rostro de un ángel. Que a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, tú puedas seguir adelante, puedas servir al Señor. Que sin importarte lo que suceda aún con los tuyos, tú puedas permanecer firme ahí, porque Dios te ha escogido. No ponga más excusas, no ponga más esas situaciones delante de ti, tu trabajo, tus hijos. No, es tiempo de que tú priorices a Dios en tu vida y Dios te encargará de los tuyos. ¿Por qué me has descuidado? ¿Por qué has descuidado lo que yo puse en tus manos? Yo todo lo hago nuevo, yo todo lo renuevo. Toca los corazones, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo,
Manifiesta tu poder y tu gracia, Señor. Abre tu corazón, levanta tus manos, adore. Él está en este lugar. Llénate más del Espíritu Santo. Llénate más de Él. Quizás tú estás cansado. Quizás estás pasando por un momento difícil. Pero Él trae algo nuevo a tu corazón. Y vas a salir de ese lugar deseoso de más. Saldrás de ese lugar anhelando servir más y más, sin importar que te toque pasar noches sin dormir, frío, calor, cualquier situación. Espíritu Santo, obra de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús. Dios dice en esta mañana: haz de lo que yo puse en tu vida. Haz de lo que yo te di. Haz de lo que yo puse en tu corazón, ese don, una manera para adorarme. De lo que yo te di, de lo que puse en tus manos, de lo que puse en tu vida. En el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que está pidiendo a Dios que renueve su servicio a Él? ¿Hay alguien que está pidiendo a Dios que quiere servir a Él, pero hay cosas en su vida que le impiden? Yo quiero orar por aquellos que dicen: yo quiero servir a Dios aún mayormente, pero hay algo que te impide el hacerlo. Pase aquí al frente, por favor. No te dé temor, no te dé miedo. Hay alguien que dice: Señor, yo he intentado servir, pero hay cosas en mi vida que no me dejan hacerlo. Pase aquí al frente, por favor, tranquilo. Ese es un tema personal de usted y Dios. No temas, ven acá. Recuerda que el que encubre su falta, el que encubre su necesidad, no prosperará. Hay alguien que dice estar cansado. De hecho, hay alguien que ha dicho: ya no quiero servir más, pastor. Pase aquí al frente, por favor. Es el llamado de parte de Dios. Es Dios quien te llama. Es Él quien te ha dicho. Es Él quien llama. Él es quien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos, por favor. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones. Espíritu Santo de Dios, toca su vida. ¿Por qué dudas de lo que Dios te ha dado? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué te has dejado distraer? En el nombre de Jesús. Más, Señor, sobre ella. Por favor, todos abran el corazón al Espíritu Santo de Dios. Renueva, Señor, su vida, Padre. Te has dejado llevar por aquello que no le corresponde. Espíritu Santo, tócale más. Espíritu de Dios, Señor, pues, todo lo que has hecho, Señor, en ella, Padre, lo renuevarás. Renuévalo, Señor. Renovarás más y más, Señor, en ella, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo de Dios, obra, santo eres. Padre, gracias, Señor. La vida de tu hija está en tus manos, Señor. Trae algo especial en ella. Aquellos que dicen, ya no quiero más.